la lección número 12 de esta historia de la arquitectura dedicada al neoclasicismo. El neoclasicismo va a ser para algunos un estilo que se ha tardado mucho en reconocer su valor, porque para algunos el neoclasicismo ya no era un estilo, el barroco había sido el último estilo de la cultura occidental y el neoclasicismo ya era una especie de eclecticismo, una especie de romanticismo, y ya era algo totalmente diferente. Era el que había iniciado la descomposición de la sociedad y de la arquitectura. Y es verdad que hay gran parte de eso es verdad, pero vamos a ir analizando cómo surge el neoclasicismo y si es o no posible considerarlo para algunos el último gran estilo de la cultura occidental. Fijaros, este es un cuadro de Fragonard muy famoso, La muchacha del columpio, que expresa un poco a dónde había llegado el último barroco. Quizá teníamos que haber hecho una charla dedicada al rococó, que es el último barroco, porque refleja un poco la corte francesa, en que esa elegancia, esa sutileza, esa delicadeza es propio de la corte un poco de Luis XV. Se habla también de Luis XVI, pero Luis XVI realmente era un hombre ya mucho más austero, que había iniciado ya, por así decir, el ambiente del neoclasicismo. Pero este cuadro refleja muy bien lo que va a ser el final de este mundo de luces, de delicadeza, de suaves colores, todo eso, de penumbras, todo esto va a acabar. Era una herencia sin duda del barroco, pero ahora va a ser un corte rotundo. Fijaros que si hasta ahora habíamos visto cómo del Renacimiento se iba pasando suavemente al manierismo, y del manierismo suavemente se va pasando al barroco, es decir, los tres son hijos unos de otros, sin embargo aquí ya no, aquí el corte va a ser radical. Va a ser radical el paso del barroco al neoclasicismo. Es verdad que hay un barroco clasicista que puede interpretarse como un acercamiento al mundo clásico, pero veremos que a pesar de que en Nápoles hay una fase de transición, veremos que el neoclasicismo va a partir de unos ideales totalmente diferentes. ¿Cuáles son esos ideales? Esos ideales son la recreación del mundo clásico con mucha más fuerza, mucha más pureza que lo que había sido en el Renacimiento. Porque ahora la imagen, más que Roma, de donde sí que tomarán cosas, sobre todo la imagen del Panteón, de su gran cúpula, sobre todo la imagen va a ser Grecia. Ahora se trata de recuperar el mundo griego, es decir, es algo de mucha más pureza, de mucha más claridad que las evocaciones anteriores del Renacimiento. Ahora es Grecia la que se trata de evocar. Dentro de esa Grecia, una edad dorada dominada por la Atenas de Pericles, por esta imagen de la Acrópolis de Atenas. Entonces hay una añoranza de un Mediterráneo dominado por la pureza clásica. Sí, los dibujos que empiezan a aparecer son ciudadelas, fortalezas que recuerdan siempre la Atenas clásica. Estos grandes palacios mirando hacia el Mediterráneo, grandes palacios clásicos. Es realmente una época maravillosa porque, claro, cuando uno había visto el barroco lleno de esos labradores, de esos bufones, de esas fiestas, de ese pueblo que estaba en continua fiesta, en continua alegría, es verdad que de repente los intelectuales del siglo de las luces, los ilustrados, dicen, bueno, toda esta sociedad es una sociedad que pasa hambre, que realmente no tiene formación, que realmente está en cierta manera dominada por unos reyes absolutos, y todo esto tiene que ponerse orden, hay que dar una educación, hay que abrir, romper esta sociedad. Los ataques se dirigen también muy claramente contra la Iglesia, entonces se busca en el paganismo la idea de un mundo ideal donde ya no habrá reyes, serán repúblicas, de ahí bien va a venir también la Revolución Francesa, la Revolución Americana. Es un mundo ya donde se quedaron atrás los grandes palacios de los reyes, se quedaron atrás el pueblo embrutecido por, como ellos decían, por la religión católica, y viene una época de razón, de ilustración, de progreso, de educación. Pero claro, todo esto está basado en un romanticismo, en la idea de una evocación clásica. Y es curioso que esa vocación clásica el pueblo no la tenía en absoluto. Cuando Velázquez pinta a Baco, a los dioses griegos, se ríe de ellos, los pinta como borrachos. El barroco consideraba que el mundo clásico era una suma de
de, de lelos y de imberbes. Es decir, el mundo barroco tiene cosas más importantes que pensar que en los dioses de la Grecia clásica. Pero, sin embargo, de repente surge, como los contrarios, a veces la historia va dando movimientos pendulares, surge la evocación de algo mucho más limpio, sin penumbras, sin sombras como en el barroco, con las figuras perfectamente dibujadas, educadas, limpias. Y es curioso, surge una evocación de un mundo que realmente fue maravilloso, como fue el mundo de la Grecia que imaginamos todos. Aquí aparecen estos grabados donde la pureza de un templo griego vuelve a aparecer, mucho más que Roma, es más el mundo griego. Aquí tenemos siempre las historias de las leyendas del mundo clásico, avanzando hacia Acrópolis, que suben en las colinas, o esta maravilla de la visión del mar. Fijaros, vuelve la columna, que en el barroco había sido sustituida por el muro y la pilastra. El neoclasicismo es un homenaje a la columna. Pero también va a pasar algo, se va a romper la unidad del barroco. Fijaros estos maravillosos dibujos de lo que imaginaban ellos como grandes palacios griegos y romanos. Y es verdad que esta ideal de la belleza neoclásica es un ideal muy abstracto, es un ideal muy irreal, y eso se nota siempre en su escultura y en su pintura. Suena todo un poco falso. Esas pinturas, esas evocaciones clásicas de héroes que no habíamos conocido, esas evocaciones desde el pintor David, pintor muy comprometido con el neoclasicismo, votó a favor de la ejecución de Luis XVI, luego es el gran pintor de Napoleón. Fijaros ya, las formas barrocas donde las formas se difuminaban, aquí está todo perfectamente dibujado. Y son siempre héroes clásicos. El cristianismo ha desaparecido, ya no hay héroes cristianos. Es más, la Revolución Francesa todo es una revolución contra el cristianismo, de ahí tantos mártires. Y todo esto suena un poco a falso, porque eran ilustrados, eran en cierta manera niños de papá los que hicieron la revolución, eran burgueses. Este es un cuadro neoclásico, la muerte de Viriato. Se buscan nuevos héroes y héroes paganos, ya no son héroes cristianos. Quizás es verdad que el barroco se había pasado de tantos santos, de tantas vidas de santos, de rodearnos de santos y de ángeles. Ahora el hombre quiere héroes como él, héroes profanos. Pero todo esto, en esta imagen de dos adolescentes, una imagen típica de los efebos neoclásicos, hay algo de falso, porque realmente ya Velázquez había pintado los borrachos, ya había pintado los bufones, y eso sí que había ennoblecido el pueblo de verdad. Este no es el pueblo de verdad. Es un mundo un poco de intelectuales. Este, por ejemplo, es el ideal. Este es un escultor extraordinario, Thorvaldsen. En Dinamarca es como la figura cumbre del arte, y que es un escultor extraordinario. Él y Canova van a ser los grandes escultores del neoclasicismo. Maravillosos. Fijaros qué maravilloso. Este es Jasón, ya no es David, ya no es un héroe cristiano ni bíblico, es un héroe pagano. Jasón, en la búsqueda del vellocino de oro, es una figura bellísima. Ya veis, la escultura neoclásica y también la arquitectura va a llegar a unas cumbres de la arquitectura de técnica maravillosas. Pero no deja de ser todo un poco artificial. Este es Teseo, creo, y la Medusa, que es de Canova, del escultor italiano Canova. Suena todo como poco creíble. Estas son maravillosas tres gracias. El ideal de belleza del neoclasicismo es bellísimo. O esta esclava. Fijaros que alguien diría, bueno, se recuerda a la Venus de Botticelli, ¿no? Ya no tiene nada que ver. Y por supuesto tampoco nada con las Santa Teresa de Bernini. Es una belleza más arcaica, si os fijáis. Hermosísima, desde luego. O, por ejemplo, la cuadriga que está sobre la puerta de Brandenburgo, en Berlín, porque aquí van a nacer, de esta época van a nacer el Estado de Prusia, que va a ser un Estado militar que conducirá inexorablemente hacia el Tercer Reich. Van a nacer la Revolución Francesa con el gran
criminal que es Napoleón, que va a masacrar toda Europa y llenar Europa de huérfanos y de viudas. Es decir, este mundo del neoclasicismo va a conducir a lo que se ve que va a conducir, a un dominio de las tiranías. Y en todo este mundo, ¿qué tiene que ver España y en parte la dinastía española que ha vuelto a Nápoles? Después de la Guerra de Sucesión, España había perdido gran parte de las posesiones de Italia ocupadas por Austria, pero muy pronto Felipe V empieza a recuperar con gran fuerza todo lo que España había perdido y recupera prácticamente gran parte de la Italia, no Milán, pero sí todo el sur de Italia que España había perdido. Y allí va su hijo, Carlos III, a gobernar Nápoles. Y es muy importante porque en Nápoles se va a efectuar, Carlos III, que era un rey ilustrado, va a iniciar las excavaciones de Pompeya y Herculano, que se considera que va a dar origen en parte al neoclasicismo. Basta ver las obras que él promueve en Nápoles para ver que efectivamente el neoclasicismo se puede entender que nace teóricamente en Roma y físicamente puede nacer en esta Nápoles, es decir, la manera de la dinastía española. Este es el primer teatro de Italia, el Teatro de San Carlos, por Carlos III, y ya tiene muchos de los elementos del neoclasicismo. Estos zócalos de líneas horizontales, esta composición basada en zócalo, cuerpo, columnado y coronación, y una cierta tosquedad, una cierta abstracción en toda la arquitectura del neoclasicismo que le da su gran belleza. Hay quien dice que el albergue de los pobres de Nápoles ya tiene estos ideales, es verdad que nace de ideales de la Ilustración de Carlos III, pero aún podríamos considerarlo un gran edificio barroco. Lo mismo se puede decir del Palacio de Caserta, el gran palacio que hace construir Carlos III en Nápoles. Para muchos es el último palacio del barroco, para otros es el primer palacio del neoclasicismo. Es una perspectiva impresionante, heredera un poco de las perspectivas de Versalles, con un gran palacio que en cierta manera podríamos decir que es un palacio barroco, recuerda las propuestas de Bernini para el Louvre, recuerda en parte el Palacio Real de Madrid, que claramente es un palacio del último barroco, pero hay muchos elementos ya en él que parecen anunciar el neoclasicismo. Estas son las cascadas de ese maravilloso parque, y este es el gran palacio de Caserta. No me atrevo a decirte esta es una planta de palacio barroca, podría ser por la sucesión infinita de pasillos, galerías inacabables, o si es una planta neoclásica, por en cierta manera la descomposición que se está produciendo ya en la arquitectura. Si vemos la escalera, claramente es una escalera barroca. Veis aún estos giros, todo este espacio aún es un espacio de poca claridad barroco. Pero si vemos las habitaciones, vemos ya un espíritu absolutamente neoclásico. Veis, todos son héroes griegos, ya no hay héroes cristianos. Fijaros, ella es una sala perfectamente neoclásica. La capilla aún tiene reminiscencias barrocas, pero ya va a ser el modelo de las iglesias del neoclasicismo, con estos basamentos y estas columnas y la desaparición en forma, de cierta manera, del arco que va a desaparecer. Aquí veis ya una iglesia que se hace en Nápoles, Anunciata, que ya va a mostrar el ideal de iglesia neoclásica, que es una iglesia copia de las basílicas paleocristianas. Como buen neoclásico quiere buscar el mundo clásico y busca en los orígenes del cristianismo las primeras basílicas, que aún tiene estas grandes bóvedas, pero que se va acercando, va renunciando ya a los arcos del barroco, a la sucesión de tres naves, y busca ya la nave, la basílica. Este es el Foro Carolino de Nápoles. Alguien podría decir, bueno, aún tiene mucho del barroco, pero no, ya está perdiendo la tensión barroca, se están distanciando las columnas, empieza a descomponerse en piezas, es algo típico del neoclasicismo, va a descomponerse en piezas. Aquí tenemos una maravillosa iglesia en la Plaza del Plebiscito de Nápoles. Nápoles es una sucesión de España, clarísimamente. Todo en Nápoles es español. Aquí tenemos Carlos III y su hijo Fernando I, y Fernando se llamaba por Fernando de Aragón, y se llamaba Fernando de Aragón por Fernando, el hijo de Sancho el Mayor de Navarra, y son nombres españoles. Y tenemos una iglesia maravillosa, que es una iglesia, como todo el neoclasicismo, copia el Panteón, pero nunca renuncia a plantear un templo griego.
Pero ya nada tiene que ver con la columnata de Bernini, donde todo era una unidad, donde Bernini no habría consentido nunca en que hubieran roto su columnata esta fachada de templo. Y la iglesia es maravillosa. Fijaros, de nuevo aparecen las columnas con un gran dintel, desaparece el arco y sobre él una maravillosa cúpula. Iglesia fantástica. Copia siempre del Panteón. Y cuando ya el neoclasicismo avance más, Italia, esta zona de Nápoles, dedicada a Fernando I, va a tomar parte de ese neoclasicismo más romántico, que ya es un neoclasicismo más maduro, ya más alejado del neoclasicismo del barroco, y ya a una escala más pequeña va a hacer esta arquitectura tan elegante. Pero fijaros, siempre todo descompuesto ya en piezas, es decir, se ha roto la unidad del barroco. Por eso, quizá por eso decía, hay un historiador que dice que el neoclasicismo es el antecedente del racionalismo del siglo XX, que descompuso todo en formas cúbicas, puras. Quizá tenga razón. Es decir, que el neoclasicismo no sería el último estilo del mundo de la arquitectura occidental, sino sería el primer estilo del mundo moderno, de la época contemporánea. Y él plantea un corte radical entre el barroco y el neoclasicismo. El neoclasicismo ya formaría parte del mundo moderno. Otros apuntan que el neoclasicismo, su origen podía estar en Francia. Yo no lo creo, porque es verdad que en Francia no hubo barroco, hubo la época del Gran Siglo, de Luis XIV, un neoclasicismo, un clasicismo muy francés, no hubo tampoco Renacimiento. Entonces, de esa gran tradición clásica francesa, aparece un arquitecto como Gabriel, que con esta delicadeza típica de Francia, que crea pabellones que efectivamente podríamos decir que son ya premoniciones del neoclasicismo. Pero es que Gabriel era un arquitecto extraordinario. Por ejemplo, la Plaza de la Concordia, aquí ejecutaron a Luis XVI y a María Antonieta, tiene estos grandes palacios de Gabriel. Al fondo vemos la Madeleine, que sí que es Magdalena, una gran iglesia neoclásica. Pero alguien diría, ¿esto es un palacio neoclásico? Podríamos decir que sí, por este elemento de almohadillado del zócalo, por la creación de zócalo y columnata, pero bueno, otros podrían decir, bueno, es como el Palacio Real de Madrid, es un edificio barroco. Es decir, está en esa transición de uno a otro. Esto sí, estos arquitectos Boulay y Ledoux, unos arquitectos franceses de la época de Luis XVI, anuncian ya con esta arquitectura utópica el neoclasicismo utópico, el neoclasicismo romántico. Y esto ya sí que corta radicalmente con el mundo del barroco. Estos son dibujos de un edificio de homenaje a Newton, y esto ya sí que va a coincidir con lo que se llama el neoclasicismo romántico, que en España se va a dar sobre todo una idea como Silvestre Pérez. Fijaros que aquí ya el dibujo ha cambiado radicalmente. Las personas son pequeñísimas, aparece una escala gigante. Esto ya tiene una frialdad, una dureza, una grandiosidad que no tiene ya nada que ver con el barroco. O esta gran biblioteca. Fijaros cómo la arquitectura, que en el barroco trataba de emocionar sin ser inhumana, aquí lo que quiere es ser inhumana. Parece que está hablando, diríamos que está hablando ya de un mundo sin Dios, sin escalas, donde todo empieza a ser un poco inhumano y el hombre empieza quedando a merced de enormes poderes que son capaces de construir estas escalas gigantes. O esto que en principio era como una ópera, fijaros ya las personas, la arquitectura está dominándolo todo. O esto que era en principio una catedral, fijaros qué violencia, qué dureza, qué frialdad. Es emocionante sin duda, son dibujos maravillosos. Esto ya nada tiene que ver con el barroco. Fijaros las formas descompuestas, duras, como sí que es verdad que anuncian el mundo moderno. Esto lo podía haber diseñado perfectamente Hitler para el Tercer Reich. Dentro de ese neoclasicismo más comedido, anterior a este neoclasicismo romántico, está la iglesia de Santa Genoveva del Panteón, que aún es una iglesia en planta de cruz, pero ya aparece el tema de las cúpulas dominándolo todo. Y fijaros, tenemos el templete de Bramante colocado sobre un basamento que a su vez tiene un pórtico. Es decir, ya se está rompiendo la unidad que en el barroco, recordáis, Bernini, en San Andrea, todo estaba unido. Aquí ya se está descomponiendo. Y es una iglesia emocionante y no deja de ser el templete de Bramante
hecho por los Reyes Católicos en homenaje a la toma de Granada. Es una suma de elementos del Renacimiento. Por dentro es curioso, es una suma de basílica, cúpula del Panteón, y realmente es muy bonita, es un estilo nuevo. Tenemos otra imagen, será muy copiado en Estados Unidos. Fijaros que esto iba a ser una iglesia, pero luego la Revolución se dedica a los héroes de la patria. La intención es que ninguna iglesia destaque en París, sino que destaquen monumentos laicos. Y esto es un monumento no a los santos, sino a los héroes de la patria. Es algo que quiere hacer el siglo de las luces y la Ilustración. Voltaire lo dice, ¿no? Aplastar al infame, aplastar a Cristo. Y eso se lo va a notar en el neoclasicismo. Esta es una iglesia que había sido empezada con Luis XV y Luis XVI, que luego Napoleón decide transformarla en un templo a su gran armada, pero cuando ya es derrotado en Rusia, abandona la idea y se vuelve a barajar la idea de que vuelva a ser lo que iba a ser, una iglesia. Es decir, pero ha sufrido muchas alteraciones de iglesia a templo. Y al final queda esta iglesia maravillosa, que es un ejemplo de iglesia neoclásica llevada al extremo. Es como un templo enorme, griego o romano, que es la Magdalena. Dentro del neoclasicismo, todas las figuras son siempre un poco frías. Uno no acaba de creerse ese mundo griego aquí mezclado con Jesús. La iglesia es muy bonita porque fijaros que es un templo griego, pero dentro se han construido la sucesión de cúpulas del Panteón. Es la obsesión del neoclásico, Grecia y el Panteón de Roma, aquí mezcladas. ¿Veis? Espacio recuerda esa Santa Genoveva que hemos visto, la cúpula y, de cierta manera, quizá la bóveda. Preferían hacer la cúpula del Panteón repetida. Luego veremos. Esta es la típica iglesia del neoclasicismo francés. ¿Veis? Que se va a repetir mucho por toda Europa. Es una basílica paleocristiana realmente, que en vez de estar cubierta por madera, está cubierta por una bóveda y que tiene un ábside. Es decir, como veis, son herencias de los movimientos anteriores, pero todo en una nueva unidad. Y realmente son iglesias más frías, que las iglesias barrocas, desde luego. Uno no sabe muy bien si está. Es verdad también que la basílica paleocristiana estaba basada en las basílicas paganas. Uno no sabe muy bien si esto acaba de ser un espacio cristiano o no. Tenemos la Asamblea Nacional, otro gran. Y es verdad, cuando uno ve esto y se da cuenta cómo esto ha influido por todos los países de Europa, que es verdad que el neoclasicismo es un gran estilo europeo. Se puede considerar un gran estilo porque se repite en muchísimos países, tiene prototipos propios, tiene modelos propios, dura realmente mucho tiempo, dura de 1750 a 1850, dura un siglo, sigue en muchos países vivo actualmente, entonces está claro que el neoclasicismo es un gran estilo europeo. Este es el Teatro de Burdeos, también una maravilla de edificio. ¿Veis cómo la columna es la gran protagonista del mundo neoclásico? Algo que en el barroco había desaparecido. Si recordáis las iglesias barrocas, excepto la columna de Bernini, porque Bernini siempre es un hombre excepcional, la columna no tiene importancia en el templo barroco. Y ese neoclasicismo romántico, como lo llama Chueca Goitia, que es un gran historiador del arte español, probablemente el mejor historiador del arte que yo he leído, con más claridad, produce piezas, ensoñaciones, que son realmente emocionantes. Es realmente un mundo nuevo donde buscan las sombras que caen sobre los volúmenes puros, los áticos macizos. Bueno, aquí hay un edificio de esos arquitectos, las Salinas. Fijaros este hueco redondo sin ninguna decoración. Qué emocionante es. Estos frisos. Es una ciudad realmente del neoclasicismo utópico, romántico. Para los obreros, mirar este pórtico. ¿Recordáis el pórtico que veíamos en la Catedral de Valladolid? Herrera se había adelantado casi 200 años al neoclasicismo, pero es realmente emocionante. Y hay muchos edificios en España, cementerios. Bueno, el neoclasicismo en España le toca una época difícil porque va a ser la guerra de independencia, pero hay un buen, extraordinario neoclasicismo español.
Y también es verdad que el neoclasicismo, a partir de la Revolución Francesa, es el auge de la burguesía. Desaparece la vieja aristocracia y la burguesía, los intelectuales, los funcionarios, van a ser los nuevos detentadores del poder. Y ya no pueden hacer grandes palacios, pero hacen pequeñas villas, muy pequeñitas, pero que tienen esa belleza del neoclasicismo. Esto os lo pongo porque los que seáis de Pamplona, hay en Pamplona una casita neoclásica perfecta. Está en el Paseo Sarasate, el paso a la Plaza del Castillo. Casa Vallectena, que tiene una portada neoclásica preciosa. Fijaros, siempre que veáis esto, dórico normalmente, estas estrellas en un zócalo, estamos ante un edificio neoclásico. El ídolo para muchos neoclásicos es Napoleón. Para mí fue un canalla. Y a Napoleón se le dedica el Arco de Triunfo. Un edificio realmente impresionante que es un poco el símbolo del neoclasicismo francés. Fijaros qué curioso que estas son esos edificios que habíamos visto antes, con el mismo arquitecto, estaban hechos por Luis XVI, porque eran arquitectos Luis XVI. Es decir, Luis XVI ya busca la austeridad, la búsqueda, ya era un monarca ilustrado. Realmente no tenía por qué haber sido ejecutado. Y este es porque al final le ejecutan en base a libertad, igualdad, fraternidad. No había ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad, porque se dedican a guillotinar a media Francia. Y luego para dar paso al final a una tiranía, como es la de Napoleón. Es decir, al final es toda una falsa de mentiras. Al final es el ascenso al poder de la burguesía, sin más, donde el pueblo no tuvo nada que decir. Y aquí tenemos el Arco de Triunfo, que es una verdadera maravilla en la silueta de París. Está dedicado a las victorias de Napoleón. Muchas de ellas son falsas, porque tiene muchos nombres de España que realmente fueron derrotas de él. Tendrían que hacer otro arco dedicado a las derrotas de Napoleón. Pero no deja de ser un edificio emocionante. Tiene mucho del neoclasicismo en el sentido de la escala desmesurada, una cierta frialdad, una cierta violencia, pero sin duda es un homenaje al poder del hombre. Bueno, veis, hay gente ahí arriba. Y los presidentes de Francia, que quieren ser pequeños Napoleones, pues hacen un nuevo arco de triunfo que es el Arco de la Défense. Es muy interesante, es el mismo arco de triunfo, pero ya con una silueta mucho más moderna. Y alrededor tiene este monstruo de esta ciudad. Y ahora hablemos del neoclasicismo alemán. Yo a esto siempre les doy la razón, porque cuando ellos dicen que el mundo griego procede del mundo ario, tienen razón. Cuando ya se descubrió que el mundo minoico, que era un mundo de laberintos, basta ver los palacios de Creta, era un mundo mediterráneo de laberintos, sobre él de repente llegan unos pueblos, los micénicos, luego los dorios, pueblos que vienen del norte y que imponen el Mégaron, imponen lo que va a ser el antecesor del templo griego. Y sin ninguna duda, esos pueblos eran arios, es decir, la teoría de que los arios dieron origen al mundo griego es verdad. Es verdad, asumiendo que dieron origen cuando ellos llegan sobre una civilización, la minoica, que era una gran civilización del Mediterráneo. Por eso el neoclasicismo alemán tiene algo de evocador de esa Grecia dórica maravillosa que fue realmente, ellos se consideran los antecesores de los dorios. Este es el Walhalla, el templo que hace el mundo germánico a los héroes de ese mundo germánico. Y es realmente bellísimo, es emocionante. O, por ejemplo, ellos tuvieron un gran arquitecto, Schinkel, que hace este museo de Berlín. Berlín es la gran capital neoclásica del mundo germánico, porque es Prusia. Vimos la puerta de Brandenburgo, ahora veremos. Fijaros, es una estructura dintelada, un edificio fascinante. Museo de Berlín. O este dibujo donde se ve muy bien lo que va a producir el neoclasicismo. ¿Veis? Ahí hay un cilindro puro que choca contra unos prismas sobre el cual se adosa. Es verdad cuando dicen que gran parte de lo que va a ser el cubismo, la arquitectura racionalista, está, no el cubismo, sino más la arquitectura racionalista, aunque a veces la llamo cubista, está aquí en premonición. Esta es la puerta del puesto de guardia. Fijaros qué bonita es un pequeño templo. Todo, en cierta manera, era convertido en templo, un puesto de guardia. Es una arquitectura muy, muy bonita. Entonces, hay que reconocer, es un estilo que no está muy valorado aún. En muchos sitios, si hay una iglesia neoclásica
la consideran un horror, pero bueno, porque solo lleva 200 años y por lo visto ese es el tiempo que es necesario para que un estilo se reconozca. Bueno, este es emocionante, por lo que simboliza también de Alemania, la puerta de Brandenburgo, con la cuadriga neoclásica. Y esta es una iglesia, la Catedral de Dinamarca, de Copenhague, que es también, como veis, la típica iglesia del neoclasicismo. Un ábside, una basílica paleocristiana, en este caso colocada sobre un basamento. Como veis, siempre una gran frialdad. Y aquí tenemos, dentro de Potsdam, hay muchas villas neoclásicas bellísimas. Y esta me he fijado porque fijaros que aquí, esta podía ser una casita racionalista de los años 30 del siglo XX. Es verdad que hay algo en el neoclasicismo que se va acercando muchísimo a la arquitectura moderna. O, por ejemplo, si vamos a Venecia, tenemos pequeñitos ejemplos del neoclasicismo. En Italia hay que decir que hay poco neoclasicismo, aunque podemos decir que nació en ella, pero había ya tanto construido, y también Italia sufre pues, la invasión de Napoleón, sufre la revolución luego de Garibaldi, no son buenos tiempos. Hay una arquitectura neoclásica muy emocionante, un gran arquitecto italiano, que recuerda mucho lo que va a ser el neoclasicismo romántico español, por sus formas tan austeras, sus grandes sillares, el jónico en estas columnas, la ventana que se llama termal. Fijaos qué preciosidad. Realmente es un estilo con una gran claridad y con muchísimos monumentos por toda Europa. Quizá falta empezar a descubrirlos, porque en España aún no los hemos descubierto. Y España tiene muchísimo neoclasicismo, sobre todo el neoclasicismo romántico, que es muy emocionante. Esto hizo Canova, ese gran escultor que hemos visto, de esas tres gracias y de la muchacha esclava, y hace un templo que es, como veis, la suma del Panteón y de un templo griego. Precioso. Muy bonito. Y ahora quería mostraros, porque va a haber un imperio que nace aquí, que va a ser el imperio americano. Fijaros, cuando Carlos III apoya a Estados Unidos en su lucha contra Inglaterra, fijaros lo que era la América española. Llegaba desde Alaska, tenía todo Estados Unidos hasta los Grandes Lagos. Ayuda a Estados Unidos y le concede el territorio, luego será Nueva Inglaterra, toda esta zona donde nace Estados Unidos. Lo digo porque la gente no sabe que Estados Unidos cuando nace, su admiración no era Inglaterra con la cual había luchado, su admiración es España, porque el imperio español sigue siendo un imperio poderosísimo. Con Carlos III la armada se reorganiza, el ejército, llegamos a Alaska, es decir, no hay que pensar que España está en decadencia. Y Jefferson, que es un gran presidente y arquitecto, pues que un gran enamorado del neoclasicismo, construye la Universidad de Virginia. El neoclasicismo sigue en Estados Unidos durante el siglo XX, y es un estilo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un imperio neoclásico. Si hubo un imperio barroco, podríamos decir que es el imperio español, o un imperio renacentista, también podríamos decir el imperio español. El imperio neoclásico no va a ser Prusia, aunque pudo haberlo sido. El imperio neoclásico tampoco es Napoleón, que es muy efímero, es Estados Unidos. Ahí nace el germen y ellos siempre se han reconocido en el neoclasicismo el estilo que les hizo como nación. Basta ver el Capitolio, que es una cúpula de hierro, realmente es una copia de nuevo del monumento de los Reyes Católicos por la toma de Granada y en homenaje a su hijo Juan, al príncipe Juan. Pero ellos no lo saben, ellos van tomando cosas. Aquí podríamos ver también el Palacio Real de Madrid. Es un imperio neoclásico, tiene todos los elementos. También como los neoclásicos, recordáis también Napoleón copió en su estancia en Egipto, copiaban el tema de los obeliscos, los llevaron a Francia. Este es el gran obelisco en Washington, un homenaje. Es un imperio que toma elementos de los imperios antiguos. Fijaros que el Capitolio toma la palabra Capitolio de realmente el Capitolio de Roma. Y este es el gran obelisco. ¿Y qué está pasando en España? En España ha venido Carlos III y trae una serie de arquitectos italianos de un barroco neoclásico, de un barroco clasicista. Un barroco que en España no era conocido de esta manera, porque teníamos el Escorial y esto sorprende porque es como mucho más ampuloso. Pero esta es maravillosa, la puerta de Alcalá,
que nadie sabe clasificar si es una puerta barroca o es una puerta neoclásica. Claramente ya tiene muchos elementos del neoclasicismo. Ahí tenéis la fecha, 1778. Y con esos arquitectos reforma toda la administración, crea las grandes aduanas que construye por toda España, grandes edificios que hoy son en algunos casos hacienda, en otros casos en Málaga museos, en Valencia es el Tribunal de la Audiencia. En casi todas las ciudades españolas reorganiza los impuestos, crea la hacienda, reorganiza todos los ministerios y crea edificios impresionantes como estos, que fijaros que ya tienen este elemento típico del neoclasicismo, que es el basamento de líneas horizontales. Y aquí va a aparecer el gran arquitecto, que es Juan de Villanueva. Un gran arquitecto que es tan sereno lo que hace, que no se puede clasificar en el neoclasicismo romántico, que realmente podía serlo. Y este es el Museo del Prado, unos edificios neoclásicos más completos de Europa. Completos porque es una suma de piezas. Fijaros, aquí hay una villa exenta que solo él, como tal, sería una de las villas más hermosas del neoclasicismo europeo. Aquí hay otra villa, luego hay una basílica en el centro, unida por una nave en bóveda, y luego hay una galería adosada a esa nave, y luego hay un pórtico de templo. Es decir, es una suma de elementos típico del neoclasicismo, pero todos magistrales. Aquí aparece, ¿veis?, la villa maravillosa, como una villa rotonda, con una gran cúpula central, otra de las villas, con una pequeña cupulita lateral, son como pequeños palacios del neoclasicismo. La basílica, con su templo adosado a ella, la bóveda y las galerías. Aquí tenemos la planta. Es típico del neoclasicismo, una suma de partes. Se ha roto la unidad barroca. Es también una unidad basada en los encuentros entre las piezas, realmente muy emocionante, porque es una bóveda que camina como las villas del fin del Imperio Romano. Uno camina de un palacio a otro a lo largo de una galería, de una bóveda o de unas galerías. Y en el centro tiene esa basílica que rompe el eje. Fijaros, en un origen estos palacios, estas villas eran más pequeños. Esto era un porche exterior que luego, con muy buen criterio, se suprime y pasa a ser la galería. Esto, como veis, pasa a transformarse en ese pórtico dórico bellísimo. O sea, fue muy buena la evolución. Tenemos la maqueta y vemos claramente las dos villas, que son bellísimas. Es un edificio impresionante. Lo que pasa es que él es tan sereno, Villanueva es un hombre tan comedido, que sus edificios pasan a veces desapercibidos. Esto es una reinterpretación de la villa de Palladio, con sus galerías, y bueno, pues se podía entender que hay una sucesión que se ve muy bien los dos palacios. Fijaros qué bonito era. Este es el palacio primero, que se entraba desde el piso primero, el que tiene la gran rotonda. Como veis, está todo acoplado, como telescópicamente acoplado, de distintas formas, típico del neoclasicismo. Esta es la entrada de ese palacio alto. Hoy se entra por aquí. Y aquí tenemos la cúpula que tiene detrás. Fijaros qué arquitectura. Ha tomado mucho en una gran admiración de Juan de Herrera, por tanto también de la arquitectura de los Gómez de Mora de Madrid, donde juegan con el granito y el ladrillo. Luego se bajó en la escala para tener la escalinata. Y este es el Palacio del Sur, el palacio que es un poco más alto porque el terreno baja. Fijaros también qué palacio. Es solo esta pieza, sería ya uno de los mejores palacios neoclásicos. Aquí lo tenemos, no sé, posible gran salón que podía haber sido. Fantástico, la elegancia. Y aquí tenemos el elemento que une todo con el templo central. Fijaros qué cambios de escala. Esto es muy típico del neoclasicismo. Son piezas adosadas que van chocando entre sí con una maestría. Los áticos, el ático es este ático ciego, este cuerpo que pesa, es muy típico también del neoclasicismo. Bueno, tenemos aquí todo el lenguaje del neoclasicismo con una belleza, una depuración y una elegancia que no se encuentra en el resto de Europa. En el resto de Europa es todo un poquito más exagerado, un poco más frío, un poco más de manual.
Aquí está todo muy sentido. Es casi un edificio atemporal. Nos pasa como con Velázquez. Es tan sereno que casi es un edificio que, podríamos decir, está desde siempre ahí. Fijaos la elegancia de esta galería. Sí que es verdad que yo creo que el museo, tal como está, no saca partido a un edificio tan maravilloso. Fijaros el choque entre esta pequeña escala de la galería, el choque contra la cornisa del gran templo. Es fascinante. Estos choques de escalas, porque el clasicismo es un choque de piezas, pero magistralmente resueltas. Es más, él juega a estos contrastes adrede, ¿no? Esta foto quería para ver las sombras de ese pórtico. Y esto es un pintor que pinta el Prado por dentro, una maravilla. Lo prefiero, claro, lo prefiero a cualquier fotografía. Estas son las naves superiores, las naves que unen las dos villas, los dos palacios, los sótanos, la basílica, tenía doble altura, y las zonas de los sótanos. Y bueno, aquí lo vemos de noche. Muchas veces de noche en los edificios nos muestran a veces su verdadero espíritu en la noche. Maravilloso. Y para que veáis, este es un pequeño edificio del Observatorio Astronómico, considerado en Europa como una de las piezas magistrales del neoclasicismo. Lo que pasa es que su programa es tan pequeñito. Fijaros qué bonito es la suma de piezas que culmina en la rotonda. Fantástico. Villanueva es uno de los grandes genios de la arquitectura europea. Y esta es la iglesita que hizo el Caballero de Gracia, que, como veis, va a tomar los ejemplos de todas las iglesitas del neoclasicismo, que es una iglesia paleocristiana con una bóveda. Sí que es verdad que la luz logra que descienda la bóveda ahí con una pequeñita cupulita de crucero, pero muy bonita por el contraste de blanco y granito, por la escala tan apropiada. Es una escala muy bonita, muy acogedora. Es una iglesia emocionante. Está en Madrid, detrás de la Gran Vía, y es muy bonita. Nada que ver con el barroco, por supuesto. ¿Y qué plazas hay neoclásicas? Pues hay muchas plazas neoclásicas en España, pero quizás se concentra más en el norte. En el norte de España, un arquitecto, Silvestre Pérez, que era aragonés, que huye un poco de las venganzas de Fernando VII, porque él había sido arquitecto de Pepe Botella, cuando estaban los franceses en Madrid. Entonces se exilia, pero se exilia al norte de España, influye mucho la arquitectura neoclásica allí, porque él era un neoclasicista romántico, un neoclasicista utópico, ya sin ningún vínculo con el barroco. Y esta es la plaza de una serie de discípulos. Esta es la Plaza España de Vitoria. Esta es la plaza, bueno, perdonad que dicen que es la primera plaza neoclásica de España. Es una preciosidad de plaza. No tiene ya nada que ver con la plaza de Salamanca. Es mucho más austera, mucho más dentro de la órbita del neoclasicismo. Esta es la Plaza Nueva de Bilbao, bellísima. Fijaros este pórtico dórico, con arquerías, y luego, ya veis, ha desaparecido la decoración de la plaza de Salamanca. Esto fue la primera fachada de la Diputación. Una plaza muy bonita. Son más frías que las plazas barrocas, pero muy, muy ordenadoras, sirven como tales espacios de reunión muchísimo. Esta es la Plaza San Sebastián, también una plaza para las corridas de toros, con este impresionante edificio de ese gran arquitecto que os digo. El zócalo y el gran cuerpo y el ático. Siempre aparecen áticos pesados que pesan, muy abstractos, muy sin molduras, y es muy emocionante descubrirlos en la arquitectura neoclásica. Esta es una iglesia impresionante que hace. Y fijaros cómo están todos los elementos muy abstraídos ya. La ventana que se llama termal. Siempre que veáis esta ventana, estáis ante un edificio neoclásico. Y vamos a acabar con Ventura Rodríguez, porque la charla se da en Navarra, y quería mostrar este hombre que es el eslabón entre el barroco y el neoclasicismo. Ventura Rodríguez era un muchachito que no había tenido formación y que llevaba órdenes desde los grandes arquitectos del Palacio Real de Madrid a la obra. Y bueno, le debió decir algo el arquitecto italiano y le dijo, una cornisa como la de ese sitio.
o como la que acabamos de hacer. Y él fue y luego comprobó el arquitecto que habían hecho maravillosamente la cornisa. Y le preguntó al obrero, ¿con qué dibujo la has hecho? Y le enseñó un dibujito que lo había hecho el niño. Entonces tomó a ese niño como discípulo y iba a ser Ventura Rodríguez. Un arquitecto que pasará de ese barroco clásico de los arquitectos italianos que vinieron con Carlos III a un barroco realmente romántico, utópico en sus últimas obras. Y es el gran arquitecto, antecesor de Villanueva, el gran arquitecto del neoclasicismo español. Él se forma aquí, en el Palacio Real, y ya aquí tenemos una obra suya, el Palacio de Boadilla. Fijaros qué bonito es, qué elegante. Hay quien diría que aún es un edificio barroco, con estos gestos de las torres que asoman por detrás. Es el autor también de las Cibeles. Y en Navarra llega y hace lo que todo arquitecto neoclásico hubiera soñado hacer, un acueducto romano para la traída de aguas a Pamplona. Una maravilla. Y hace la que es la fachada más bonita del neoclasicismo, dicen que europeo, porque tiene aún cosas del barroco, este juego de sombras, pero toda ella ya es una pieza neoclásica de tal soltura, es una fachada maravillosa. Había una gran catedral románica y la fachada estaba cayéndose, entonces contratan a Ventura para que haga esta gran fachada. Es emocionante. A pesar de que no es muy grande, tiene todos los elementos. Tiene el gran pórtico emocionante de columnas. Tiene esta articulación entre él y las torres. Tiene esa torre maravillosa con esos gestos del neoclasicismo, pero que con esas campanas de piedra casi barrocas. Tiene el ático atrasado con ese homenaje a la cruz. Es una iglesia realmente una fachada fascinante. En Pamplona en parte aún no se entiende porque está la gran catedral gótica detrás. Y dicen, ¿cómo se hizo esto? Bueno, porque el neoclasicismo aún no se entiende. Dentro de 100 años la consideraremos como es. En casi todos los libros de historia del arte europeos sale esta fachada como ejemplo de la fachada neoclásica. Mucho más rica, por supuesto, que la de la Magdalena, mucho más elaborada. Como digo, el neoclasicismo europeo peca a veces de frialdad y una cierta pobreza de concepción. Este es mucho más rico. Solo el juego que hay aquí de elementos, de áticos y frontones, bueno, es fachada maravillosa. Tenemos la entrada, las columnas impresionantes, maravillosos, de una pureza. Este es el bóveda del ático, del porche, las torres y el homenaje a la cruz. No sé por qué el homenaje a la cruz. Esta fachada se hace casi a la vez que la Revolución Francesa. Yo creo que había algo en ese saber que el neoclasicismo se estaba asociando a la Revolución y a la muerte de tantos sacerdotes en la Revolución. Yo creo que intencionadamente quieren mostrar que el neoclasicismo puede seguir en la adoración a la cruz, que no tiene por qué romper sus raíces. Y esta es otra iglesia de un pueblecito de Navarra, Mañeru. Fijaros, ventana termal, sillería perfecta, una cierta frialdad, neoclasicismo. En cambio, esta torre es una torre barroca sobre una torre medieval, renacentista. Mirad qué bonito el altar, el típico retablo neoclásico. Y mirar la cúpula como la del Panteón. Es una iglesia impresionante. Unas dimensiones, fijaros, iglesia neoclásica, estos capiteles jónicos con esas guirnaldas. Bellísima. Y vemos los ábsides, la cúpula. Muchas de esas cúpulas han sido rehechas o se tuvieron que acabar materiales. O por ejemplo la iglesia de Ayo, que era una enorme nave neoclásica con una cúpula que se derrumbó. Y la pobre pues no se acabó. Estaba previsto con su, ¿veis? Este precioso dibujo, su torre neoclásica, su pórtico. Pero por dentro, fijaros qué columnas jónicas tiene de una belleza insuperable. Por desgracia han picado la piedra, pero bueno, ahí se ve el tamaño de la iglesita antigua que cobijaba ese retablo renacentista y el nuevo tamaño de neoclasicismo desborda por sus dimensiones. O la torre de Arroniz, fijaros qué bonita esta torre neoclásica, creo que es de Mendavia. O esta iglesia en Estella,
que es también una iglesia neoclásica. Fijaros, sobre una iglesia gótica. También la Gran Cruz, ¿veis? Las franjas horizontales, la ventana termal. ¿Veis? Es una iglesia gótica que ha sido sustituida sus bóvedas. No sé si estarán aún. A veces pasa que están aún por de encima o se derrumbaron y hubo que crear esta bóveda. Esta es la típica bóveda del neoclasicismo romántico español. La cruz y esta es la iglesia de San Lorenzo. Fijaros siempre estos frisos con estas grandes inscripciones y que en el lateral tiene este impresionante muro. Esto es un muro del neoclasicismo revolucionario, romántico, utópico. Una frialdad absoluta con esas ventanas que iluminan la bóveda, con esa cornisa de una escala desmesurada. Aquí vemos cómo a esa ciudad barroca de balcones, de aleros, sucede este gigante que parece un gigante de acero. Efectivamente, el neoclasicismo va a anunciar la dureza del mundo moderno. Y pasa lo mismo en la Plaza del Castillo. De repente una placita que era renacentista y luego barroca va a ser transformada radicalmente por el edificio de la Diputación, del Gobierno de Navarra, del teatro y de un hotel, que con muy buena visión logran unificarlos en un único edificio que cierra la plaza donde había un pequeño convento barroco. A ese pequeño convento barroco sucede este gigante poderosísimo del neoclasicismo. Era una de las fachadas más imponentes de España. Por desgracia desapareció. Ahora vamos a ver porque se abrió aquí una avenida. Fijaros qué plaza, qué edificio tan imponente. Esta era la Diputación, que aún se mantiene, y este era el teatro que estaba en el centro de ese edificio y se trasladó, se rodeó de este maravilloso edificio racionalista, Art Déco, y ahí tenemos ese frente. Creo que fue una pena porque se perdió este impresionante lienzo para abrir una avenida. Creo que fue una pena, sí. Y este neoclasicismo tan, podríamos decir, tan sin Dios, tan inhumano, pues entra en crisis naturalmente. Y ya los arquitectos pintores alemanes empiezan a mirar hacia el mundo destruido por la revolución de la Edad Media, los monasterios destruidos, toda aquella belleza perdida. Chateaubriand, en su valoración del cristianismo, empieza a pensar que se ha destruido lo más valioso que había sobre la tierra. Y eso va a producir el romanticismo. El hombre ha destruido a Dios y se ha quedado solo, solo ante un destino difícil y inescrutable, solo ante la naturaleza. Ya este es el hombre solitario del siglo XX, que anuncia el romanticismo, pero que sin duda va a venir, ha sido producido por el neoclasicismo. Y si alguien me dijera, pues ¿cuál es el héroe del neoclasicismo? Muchos dirían Napoleón. No, Napoleón era un canalla, un criminal, y Francia tiene que pedir perdón por todos los millones de muertos que produjo Napoleón y su ejército, por todas las destrucciones de la revolución que degradó a la sociedad hasta el límite, nos retrasó a la edad de los bárbaros. Los héroes del neoclasicismo es este Chateauneuf, que era el líder de la Vendée, era un vendedor ambulante que rechaza los ideales de la revolución y defiende su religión y a su rey, y crea un ejército de campesinos, porque el verdadero pueblo de la revolución no es el que hace la revolución en París, que serán todos intelectuales y filósofos y niños de papá. El pueblo realmente estuvo en esta revolución de la Vendée. El buen va a morir luchando contra los ejércitos revolucionarios, y ahí ves su rosario y su cruz. Esto Francia no lo quiere reconocer, pero hubo dos Francias, la salvaje y la Francia real, que fue esta. Este es el héroe del neoclasicismo. Y esta es la héroe del neoclasicismo español, que sin duda ya es una héroe romántica, como pudo ser el empecinado, como pudo ser tanto guerrillero español que hizo frente a la revolución. Ellos asumen de un mal rey, asumen el poder del pueblo y salvan el país, salvan la nación. Ellos son los verdaderos héroes del neoclasicismo y que son ya héroes románticos. Esta es Agustina de Aragón, la que lideró la defensa de Zaragoza frente a los ejércitos de Napoleón. Una muchacha catalana que defiende España frente a Napoleón. Aquí está una estatua preciosa de Benlliure,
con su uniforme de alférez, chaqueta de alférez. Preciosa. Esta es nuestra héroe del neoclasicismo español. Ya es una héroe del romanticismo. Muchas gracias.